Bueno, continuamos con la segunda ponencia de la tarde, cuyo título es Se salan, se curan y se escabechan las concepciones del atún y las almadrabas a través de los informes del padre Fray de León, 1545-1632, y del padre Sarmiento, 1645-1772, a cargo de doña Isabel Melero Muñoz. Ella nació en 1992 en Barbate, se graduó en Historia en la Universidad de Sevilla y en 2021 obtuvo el doble título de doctora de Historia Moderna por la Universidad de Sevilla y por la Universidad de la Sorbona de París. Actualmente continúa sus investigaciones en estos dos centros gracias a un contrato postdoctoral de recualificación universitaria Margarita Sala. Sus investigaciones se han centrado especialmente en el estudio de la institución del mayorazgo y la conflictividad, así como sus implicaciones tanto a nivel nacional como internacional. Por ello ha realizado estancias de investigación en diferentes institutos de la Universidad de la Sorbona, ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y en proyectos de excelencia I+D+I, y cuenta con publicaciones científicas en su trayectoria académica. Además, se ha especializado en temáticas de corte más social, acercándose a la historia de las mujeres y a los discursos de la conflictividad y sus esferas dentro de la institución del mayorazgo. Isabel, muchas gracias. Muchas gracias Agustín, muchas gracias al Ayuntamiento Zara de los Atunes por esta invitación y también muchas gracias a todos los asistentes por estar hoy, por acompañarnos aquí en esta tarde. Para mí es un placer estar aquí porque es como estar en casa, ¿no? Yo trabajo ahora mismo en la Universidad de Sevilla, con lo cual volver aquí es una maravilla. Ahora lo que pasa es que nos vamos a retrotraer en el tiempo, ¿no? Si Antonio nos hablaba de la edad contemporánea, ahora nos vamos a volver unos siglos más atrás, porque yo lo que os voy a presentar es las concepciones de la almadraba en la edad moderna. Y esto lo vamos a hacer a través de las percepciones de dos grandes eruditos de la época. Por un lado, hablaremos del padre Pedro de León, que va a vivir a caballos entre el Renacimiento y el Barroco, y veremos cómo por su época, ¿no?, la época de Felipe II, en la que vamos a tener una revitalización del catolicismo, un momento justo después de la Contrarreforma católica, el Concilio de Trento, veremos cómo se van a destacar pues este reforzamiento de la Compañía de Jesús y las campañas de evangelización. En este contexto vamos a tener al padre Pedro León muy presente en la comunidad almadravera de Zahara de los Atunes. Y luego veremos otra perspectiva totalmente diferente. Hablaremos del padre Sarmiento, que nace en 1695 y vive casi todo el siglo XVIII. El padre Sarmiento será hijo de su tiempo también, vive en la Ilustración, el momento de las ideas, del utilitarismo, con lo cual las concepciones del atún y los problemas que nos presente serán muy diferentes. Pero antes de hablaros de estos dos protagonistas de la tarde, no puedo dejar de hacer algunas breves referencias al origen de estas almadrabas y también a sus implicaciones en la Edad Moderna. Bueno, como ya bien sabéis, la pesca y el salazón del atún se practicaba en la zona desde la antigüedad. Los restos arqueológicos de Bailo Claudia así lo atestiguan. Ya Estrabón y Plinio, ¿no?, historiadores de la Edad Antigua, se referían a estas almadrabas, ¿no?, por su esplendor y especialmente de las almadrabas gaditanas, las cuales, ¿no?, pues van a tener un gran desarrollo durante todo el periodo púnico y que además van a ser perfectamente conservadas por los musulmanes. La importancia de estas almadrabas andaluzas no solo son como centros comerciales ellos mismos, sino porque van a dinamizar y van a crear una serie de industrias auxiliares a su servicio. Muestra de ello pues son todas estas regiones productoras de sal, que eran demandantes de la almadraba en grandes cantidades. También va a resurgir la importancia de la tonelería, especialmente en Sanlúcar de Barrameda, Vejer y también Huelva, que van a ser centros de producción de toneles destinados específicamente pues al embarrilado del atún. También van a hacer grandes centros comerciales, no solo a nivel local, sino va a atraer a comerciantes gallegos, cántabros y también a comerciantes internacionales. Van a venir flamencos, italianos, que fundamentalmente también van a proveer de madera a esta industria almadravera. No quiero detenerme, ¿no? Hay historiadores que han realizado numerosos estudios sobre esta almadraba. Me refiero brevemente a los estudios del profesor Iglesias Rodríguez, de Juan José, ¿no?, sobre las industrias del mar en el litoral bajo andaluz, y por supuesto los trabajos de Araceli Guillón Alonso, que trabaja las almadrabas como negocio y prestigio de los duques de Medina Sidonia. Y es que precisamente me tengo que referir a estas almadrabas ya en el contexto de la Edad Moderna. ¿Cómo eran las almadrabas en la Edad Moderna? Pues eran centros de pesca organizados que se controlaban, ¿no?, por la nobleza y también por la corona.
En la Edad Moderna existía un sistema de almadrabas reales compuesto, ¿no?, en la zona gaditana por la almadraba de Zara de los Atunes, la de Conil, la de Barbate y la de Tarifa, que cogía pues esta migración del atún del Atlántico al Mediterráneo. En la zona, estas almadrabas tenían la concesión la Casa de Medina Sidonia. La principal beneficiaria de esta actividad había sido esta Casa de Medina Sidonia, que tenía el privilegio y el monopolio de armar almadrabas en toda la zona andaluza. Este privilegio había sido concedido a don Alonso Pérez de Guzmán por el rey castellano Sancho el Bravo en el año 1294, ¿no? Un privilegio que ya llevaba varios siglos de antigüedad cuando llegamos a la Edad Moderna. Por tanto, los duques de Medina Sidonia, ¿no?, pues tenían el monopolio exclusivo de la captura del atún. Además, eran los que gestionaban la almadraba, que era un negocio estratégico y sumamente rentable, al menos en los primeros siglos. Luego veremos las dificultades que tendremos en el siglo XVIII. Recibían los impuestos pesqueros, ¿no? Para ello pues tenían recaudadores y administradores para procurar evitar fraude, y la corona pues también tenía un beneficio, ¿no? Se redistribuía una parte del beneficio y además algunas veces también se encargaba de regular pues las temporadas de pesca. Bueno, aquí os traigo tan solo una pequeña, preciosa imagen de la almadraba de Zahara de los Atunes, de que se recoge en el archivo ducal de Medina Sidonia, del que luego nos hablará Lilian. Sobre el mapa de 1627 aparece, ¿no?, pues el cabo Trafalgar hasta el cabo de la Torre de Plata. Luego arriba también aparece Vejer, que era feudo del duque. En los pies podemos ver la Barra, el castillo Santiago de Barbate, el Guadalete. También vemos a la derecha, ¿no?, pues el Cachón o la Ría de Zahara, con la Torre Atalaya y el castillo frente a lo que se hacían, no conocidos, los lances de almadraba. También se insinúa pues toda esta costa marroquí que iba de Espartel a Tánger. En cuanto a las almadrabas, los capitanes en el siglo XVIII hacían una diferenciación entre la almadraba de Conil y la de Zahara. Y no porque estemos hoy aquí, decía que la de Zahara de los Atunes era mucho mejor que la de Conil por lo siguiente, ¿no? Os traigo aquí el testimonio de Salvador López de Mesa, que era capitán almadravero en 1727. Decía lo siguiente: esta almadraba es más cierta que la de Conil y siempre le ha cedido en más atunes. Todos los vientos de aguja son buenos para poder pescar, menos el sureste y el sur. El lance es bueno y limpio de roqueos, y la pesca en parajes ciertos, arreglado a la punta del cabo Trafalgar, de forma que todos los atunes vienen a reconocer. De esta manera, pues, la almadraba de Zahara, ¿no?, entre las gaditanas, era destacada. Bueno, esto es un poco el contexto de las almadrabas, y ahora lo que nosotros vamos a referir a continuación son a las comunidades almadrabaeras. ¿Cómo vivía aquí la gente, ¿no? En primer lugar, tenemos que hacer referencia a la dureza de las condiciones, ¿no? Vivir en una almadraba o trabajar en una almadraba requería mucho esfuerzo físico y estaba compuesta por marineros, pero también por esclavos, presos o galeotes, que la condena era trabajar en la almadraba. Trabajar en la almadraba suponía además muchos peligros. Eran aguas turbulentas y además el peligro de trabajar con los propios atunes. Las condiciones de alimentación, ¿no?, pues eran muy básicas, tenían pan, legumbres y escasamente podían consumir el propio atún, y además vivían en barrancones muy rudimentarios. Con lo cual, las condiciones de las comunidades almadraberas eran sumamente complejas. Claro, en este contexto empieza a surgir, ¿no?, o entendemos muy bien cómo empieza a surgir la picaresca. La demanda de mano de obra estacional en estas almadrabas pues va a hacer que se desplace una buena cantidad de individuos de Sevilla y también de otros lugares cercanos, entre los que frecuentaban pues los pícaros, y los que se conocían como gente de mal vivir. Esta presencia de pícaros, ¿no?, pues ha contribuido a crear un peculiar ambiente y esta mala fama que tenían las almadrabas en la época y que era recogida pues en las obras del siglo de oro, ¿no? Bien saben ustedes, ¿no?, como por ejemplo Miguel de Cervantes, la Ilustra Fregona, habla pues de esta picaresca y hace referencia, ¿no?, a Carriazo, un pícaro que va pasando por diferentes estadios, ¿no?, pero que decía lo siguiente, ¿no? Dice: en 3 años que Carriazo, que tardó en parecer y volver a casa, aprendió a jugar a la taba en Madrid y al rento en las ventillas de Toledo y a presa y pinto a pie en las barbacanas de Sevilla, pero con serle anejo a este género de vida, la miseria y estrecheza, mostraba a Carriazo ser un príncipe en sus cosas. A tiro de escopeta, en mil señales, descubría ser bien nacido, porque era generoso y bien partido con sus camaradas.
Visitaba pocas veces las ermitas de Baco, y aunque bebía vino, era tan poco que nunca pudo entrar en el número de los que llaman desgraciados, que con alguna cosa que beban demasiado, luego se les pone el rostro como si lo hubiesen cabalgado con bermellón y almagre, ¿no? Tenía esta situación Carriazo, pero cuando llega a su máximo culmen de la picaresca, ¿no? Pues decía Cervantes, en fin, en Carriazo vio el mundo un pícaro virtuoso, limpio, bien criado y más que medianamente discreto. Pasó por todos los grados de pícaro hasta que se graduó de maestro en las almadrabas de Zahara, donde es el fenibusterre de la picaresca. Aquí había llegado pues a su máximo culmen. Para ponernos un poco más en contexto, quiero hacer una breve descripción de cómo eran las almadrabas, cómo vivía la gente allí y qué encontramos, ¿no? Os traigo aquí una descripción que me parece maravillosa del doctor Tebusen sobre la almadraba de Zahara, que dice lo siguiente: la diversidad de los colores y hechuras de sus harapientos vestidos, la de los jabegueros, de los que hablaremos a continuación, la multitud de tipos que retratan al pícaro consumado, el placer y el entusiasmo que produce el anuncio de la llegada de un lance de atunes, señalado con su bandera por uno de los vigías de la atalaya, la animación y la grita que se despierta al contemplar aquella multitud de grandes peces, que juntos en la red parecen por su color una enorme mancha de tinta que ha caído sobre el mar. El frenesí de que se poseen los pescadores en la orilla, en cuyo momento se arbojan sobre ver a los atunes ya en mano y se entabla una lucha en la cual se defiende el inofensivo pez con fuertes y violentas sacudidas, el agua de la mar teñida con sangre y con ceno, la algazara de los que tiran la jávega, el aspecto de aquellos hombres medio desnudos o desnudos del todo, acelerando la muerte del atún, el toque de los tambores, el movimiento de las banderas en barcas y atalayas, la especie de mugido de los pescados moribundos, los alaridos y la confusión que allí reinan. Todo esto alumbrado por el fuerte sol de Andalucía, en medio de un desierto arenal y teniendo por decoración al océano. Forma un cuadro tan extraño y tan nuevo que no se parece ni a las partidas de caza, ni a las funciones de toro, ni a las carreras de caballo, ninguno de otros análogos espectáculos que suelen verse con frecuencia entre nosotros. Una descripción maravillosa, ¿no?, que nos introduce un poco, ¿no?, en el contexto de la época y cómo era esta vida almadravera, ¿no? Y trae este testimonio un cuadro que creo que refleja muy bien, ¿no?, estos colores, este lugar, ¿no?, en este caso es del artista flamenco Hofnagel y hace referencia a la almadraba de la Torre de Hércules, pero que bien es equiparable a todas las almadrabas, ¿no? Podéis ver en la imagen, ¿no?, en primer término, las tiendas de lona, que era donde vivían los pescadores, otras de madera que servían o se utilizaban como almacenes, luego las altas torres, que es donde se hacía la vigilancia, y luego pues numerosos barcos de vela, remos, grandes redes que son arrastradas, ¿no?, por filas de 12 y hasta 14 hombres por cada una, estos jabegueros, los que tiran de la cuerda, y luego también aparece una hoguera que animaba todo este movimiento humano, integrado pues por pescadores, guardias a caballo, personal dirigente. Aparece también la dama y el amante, que eran normales en este tipo de grabados, y por supuesto, sin que falte en primer plano el clérigo, ¿no?, este contraste del siglo y representante de otros intereses. Y esto pues nos trae a colación, ¿no?, y nos pone en circunstancia para hablaros de nuestro primer protagonista, que es el padre Pedro de León. Antes de ver sus testimonios, os lo voy a presentar brevemente. Padre Pedro de León era un jesuita que vive, como ya os adelantaba, en el siglo XVI y en el siglo XVII, nacido en Jerez de la Frontera, fallece ya en la Casa Profesa de Sevilla y va a caracterizarse durante su vida por realizar numerosas misiones apostólicas de evangelización por toda Andalucía y Extremadura. Él estudió en Sevilla, donde se integró también en el Colegio de la Compañía de Jesús. Coincidió con Cervantes, ¿no? Estudiaron juntos en esta Compañía de Jesús, y luego el padre Pedro de León era confesor de la Cárcel Real de Sevilla y allí también coincidió con Cervantes, él como capellano y Cervantes escribiendo el Quijote. Y bueno, la vida del padre Pedro de León pues siempre ha estado muy interesada
por los pobres, los marginados, los presos, ¿no? Su obra Mala vida en la Sevilla de 1600, Memorias secretas de jesuitas, narra numerosas circunstancias de la crudeza, ¿no? De la vida de estos siglos, y además, pues en esta preocupación él va a realizar numerosas fundaciones pías, la Casa de Mujeres Arrepentidas, un hospital de galeotes en Triana, o también una cofradía en la cárcel que tenía como objetivo, pues, combatir la blasfemia. Este interés por los marginados por parte del padre Pedro de León le va a atraernos, pues, por la vida comunitaria de estos pueblos pesqueros. Él ya los va a conocer por su labor de evangelización. Como ya hemos adelantado, estos centros almadraberos, pues, eran centros de pesca en los que se integraban, pues, jornaleros, esclavos, galeotes y también, pues, otros marineros que destacaban por sus durezas condiciones. En este sentido, él va a realizar una obra que se titula Compendio de algunas experiencias de los ministerios que usa la Compañía de Jesús. Misiones de las Almadrabas. En estos testimonios va a ir realizando, pues, un cuadro, ¿no? unas referencias a cómo era esta vida en las Almadrabas y cuál era su labor de evangelización. En primer lugar, os quiero hacer referencia a cómo él va a destacar cómo las Almadrabas son un enclave perfecto para la evangelización, ¿no? Dice lo siguiente: aquí se pudieron muy bien extender las velas, escribiendo otras muy muchas cosas del servicio de nuestro Señor, que su majestad se dignó de obrar por medio de los suyos en esta gente tan perdida, esta comunidad de gente perdida que necesita el labor de la sacralización. Y en los que allí se recogían, facineros, valentones, forrajidos, que iban allí a hacer de las suyas en aquella temporada, a donde a río revuelto, como se suele decir, tiene el demonio, maldito pecador de almas, sus ganancias muy ciertas, porque allí llevaban sus amiguillas y por quíteme allá esas pajas, se mataban y herían algunas veces y también los ahorcaban allí sin más procesos y apelación que los pudiese defender ni librar. Bueno, aquí un primer acercamiento, ¿no?, a este enclave de la comunidad almadrabera. Luego él continúa haciendo una descripción de cómo es esta gente de la Almadraba, ¿no? Pues dice: no van allí a otra cosa sino a buscar sus almas y a enseñarles a ser cristianos. Él dice, ¿no?, que también son objetos de la redención, ¿no?, de la evangelización. Dice: aunque haya muchos años que no se confiesan, esa es su labor, tengo que ir a confesar, salvar sus almas, ¿no? Dice que para ello este es el mayor de sus pecados. Los atrae y les ruega que se confiese sin llevarles nada, aunque se ofrezcan. No solamente es para esta gente de Levante esta misión de Almadraba, sino también para todos los ganaderos del campo de Tarifa, Gibraltar, de Vejer y de Medina. Su labor de evangelización ya no solo se limitaba a las comunidades almadrabas, sino también a todas las zonas colindantes. Dice: ¿cómo son esta gente? Son una gente que no parece sino caribes, forrajidos y bandoleros con sus escopetas al hombro. Claro, pues dentro de esta gente de Almadraba empieza, pues, a relacionar cómo empieza a surgir la picaresca. ¿Cómo es la picaresca? ¿No? Pero aquí es muy interesante, porque aquí el padre Pedro de León va a establecer, pues, dos caras, ¿no?, de la picaresca, ¿no? Por un lado, pues estos mercaderes, ¿no?, dice, estos mercaderes que allí iban, que eran muy caudalosos y que de más de 20.000 ducados, cada uno para emplear en atunes, también aprovechaban de buena ocasión y se confesaba con nosotros. Bueno, el tema de la confesión, como estáis viendo, este es el hilo conductor de todos sus textos, ¿no? Su labor en las comunidades almadraberas es la confesión, la evangelización y la salva de las almas, ¿no? Pero decía, ¿no?, de estos mercaderes que vivían muy compuestamente, pero que jugaban demasiado, ¿no? Y por ello, ¿no?, estos mercaderes que habían ido a hacer negocios habían perdido todos sus empleos algunas veces en el juego. Hace referencia a esta picaresca. Pero bueno, la picaresca muchas veces en la época, ¿no?, empieza a tener atractivo por parte de otras personas. Y traigo un relato que recoge el padre Pedro de León de su vivencia en la Almadraba de Zara de los Atunes, en lo que declara que un noble, un hijo de un noble, de un grande de España, al que no quiere nombrar por respeto, quiere ser un pícaro, y quiere ser un pícaro javeguero por el éxito, ¿no?, y la vida que tenía, ¿no? Decía lo siguiente: es tanta la golosina, ¿no?, esta golosina picaresca, que algunos tienen de esta vida picaresca, que algunas veces se van a ella algunos mozos, hijos de gente principal, y de allí lo han sacado algunas veces, mas no aprovecha, porque luego son ciertos el año siguiente. Dice: hace 2 años, de los que yo fui allí, vi a un hijo de un conde de España.
y tantas veces lo sacaban de allí y luego se volvía, que fue a confesarlo un compañero, según parece, pero su compañero no le quiso absolver hasta que le dijese que volvería a la casa de su padre, el conde tal. No dice el nombre para no comprometerlo. Pero vino diciéndome, padre, ¿no? Ya había ido, el confesor anterior no había querido confesar ni librar de los pecados al noble, porque no quería volver a su casa, y habla con el padre Pedro León, y le dice, padre, que su compañero no quiere que yo sea un pícaro, que no me quiere absolver si no me voy a casa de mi padre. Dice, yo no quiero ser caballero, sino cabeguero. Y ya han probado 2 o 3 veces conmigo, y me han llevado, y luego yo me vuelvo. Si quiere su reverencia confesarme, y si no, déjelo, que yo no estoy obligado a más que a buscar confesor que me asuelva de mis pecados. Él quería ser jabeguero, y por más que lo llevaban a casa de su padre, no quería. ¿Qué le dice el padre Pedro de León? Dice, yo le dije que de muy buena gana lo confesaría, y que como él guardase la ley de Dios, que está los 10 mandamientos, una de las cuales es la obediencia a sus padres, que no habría más que absolverle. Y él, ¿no?, el pícaro, el hijo del noble, empezó a argumentarme sobre y razón de su obstinado deseo de ser pícaro. Muchas más ocasiones de pecar, decía el hijo, ¿no?, tienen los que andaban pintados y muy aderezados, que no los que andaban como él andaba, que ser el pícaro y andar de esa manera no implicaba tener pecados, ¿no? Y decía, y probase a confesarle y vería cómo no lo obligaba a volverse a su palacio. Padre Pedro de León lo confiesa, ¿no? Dice, hícelo así y hallé una buenísima conciencia debajo de aquella mala ropa, y acabó su confesión y se fue a comulgar más contento. Aquí vemos pues un testimonio de cómo atraía esta vida del pícaro de la comunidad almadravera, incluso por parte de las élites nobiliarias. Pero luego la gente del mar, la gente que vivía en estas comunidades almadraveras, ¿eran todas iguales? No, el padre Pedro de León también hace una distinción, ¿no? En primer lugar, hace una distinción entre la gente del pueblo de Vejer y aquellos levantinos que venían de manera temporal. Dice, el uno es de los armadores, uno mayor, otros menores, compañeros de este y subordinados. El otro oficio es el de los remendadores de las redes. Viniendo uno de los remendadores, un poco antes que se armase la almadraba, a reparar y alistar las redes, y estando solo, el levantino, porque aún no habían llegado los compañeros, que todos eran de Levante, uno de los armadores dijo una palabra de injuria. Hubo un enfrentamiento, a la cual por entonces cayó, porque se vio solo y extranjero. Y el que se la dijo era de los de Vejer y de Poniente, los cuales ya estaban ya en la almadraba. Pero túvesela la guardada, porque cuando vinieron sus compañeros, y ahora dice, los levantiscos, que eran gente muy ariscada y beliscosas, y venidos que fueron, trataron de vengar la injuria de su camarada, ¿no? Por lo que hubo una escamurza, ¿no?, entre la gente de Levante y los que allí estaban, que venían de Vejer. Pero además, en Almadraba pues también había una diferenciación, ¿no?, cultural y de posición. Una cosa eran los abegueros, los pícaros, los marineros, y otra cosa pues es la descripción que hace Pedro de León pues de los oficiales del duque de Medina Sidonia. Decía de ellos, no se dejaban de hacer mucho fruto caballeros de palacio, criados del duque, así en los oficiales mayores como en el capitán y justicia mayor, contador, tesoreros y veedores de la mar, como los caballeros, mozos y pajes de espadas que servían de ayudantes. ¿Cómo eran antes? ¿Cómo eran estas personas? Dice, los cuales, como trataban con nosotros más a menudo que los demás, por estar todos en una casa como estábamos, andaban muy compuestos y no se desmanaban en cosas mal parecidas. Y todos ellos se confesaban. Nuevamente la importancia de la confesionalización, ¿no?, que es al final el objetivo del padre Pedro de León en estas almadrabas. Pero bueno, tampoco se libraban estos oficiales del duque de Medina Sidonia del juego, ¿no? Pero bueno, hace una distinción. Dice, como aunque se confesaban con nosotros muy a menudo, sí que jugaban algunas veces, mientras no se pescaban. Pero si lo hacían, ¿no?, si jugaban, era con moderación y sin juramentos. Y ellos eran los primeros a las obras de virtud. Lo que ganaban en el juego, ¿no?, según el padre Pedro de León, era para favorecer a los pobrecillos enfermos, ayudándoles a que se curasen, ¿no? Con lo cual los oficiales pues también jugaban y participaban pues de estas actividades de la comunidad almadravera, pero claro, había una distinción con el resto de la comunidad almadravera.
En definitiva, el objetivo de la obra del padre de Pedro de León era una humanización de estos espacios, ¿no? Él va a tener mucha preocupación por la educación, por la atención médica de aquellos que vivían en la Almadraba y también por el consuelo espiritual. Eso va a ser para él lo fundamental, ¿no? Pero en su obra, además, hace una crítica mordaz a la explotación de los trabajadores. Hace también un relato muy veraz sobre la picaresca que se genera en estas almadrabas y una promoción pues de la doctrina de cristiana, la promoción de la evangelización y todas estas almas necesitadas de salvación, ¿no? Llama la atención pues la caridad y la asistencia social tanto humanitaria como de la Iglesia en estas comunidades. Pero claro, la crudeza con la que relata la vida de esta época le lleva a que en su época pues sea una obra que va a ser censurada. No, este relato tan veraz de cómo era la comunidad almadravera, pues no quiere que se publique. De hecho, aquí os traigo un fragmento que se encuentra en la primera página de la obra del padre Pedro de León, escrita por otro miembro de la Compañía de Jesús, Agustín de Guindo, que dice lo siguiente: este cartapacio ordena el padre provincial que se ponga en la librería de la Compañía de Jesús de Granada, y que no se saque de la dicha librería sin licencia del superior, y que esto sea por 2 horas y se vuelva luego a poner en su lugar. Su obra, por esta realidad que narraba, ¿no? Pues no va a tener en el momento una gran difusión, sino que solo estaba a merced, ¿no? Pues de la Compañía del Colegio de Jesús, y era sacada, ¿no? Por el límite de 2 horas por estos eruditos, ¿no? De la Compañía de los Jesuitas. Ahora cambiamos de siglo y también cambiamos totalmente de mentalidad, ¿no? Porque nos vamos a la crisis de la Almadraba del siglo XVIII. La Almadraba, como ya bien sabéis, había tenido un gran éxito, pero en el siglo XVIII empieza a tener grandes problemas económicos, ¿no? El volumen de producción de la Almadraba va a atravesar diversas coyunturas. Se calcula que el año de 1563 fue el año culmen, porque se pescaron 120.000 atunes. Lo normal era que se pescaran anualmente en torno a 50.000 atunes, pero a partir de 1562 pues, se produce un descenso brusco, con solo 20.000 piezas capturadas, pero luego se mantiene un equilibrio en el siglo XVII, pero ya una caída en el siglo XVIII, ¿no? Aquí algunas cifras para que nos hagamos una orientación, ¿no? En el siglo XVI se capturaban en torno a 80.000, 120.000 atunes. En el siglo XVII ya pasamos a 40.000 capturas de atunes y en el siglo XVIII tan solo 6.500 atunes anuales. Además, la crisis también se hacía patente porque ya no todos los años se armaban almadrabas. En el caso de Zahara, durante el siglo XVIII, tan solo se armaron almadrabas 52 años, la mitad del siglo, lo que era muestra patente, ¿no?, de esta crisis que vamos a tener en el siglo XVIII. En este contexto de crisis, el 14 duque de Medina Sidonia va a buscar soluciones para esta crisis almadravera y para ello pues va a recurrir a nuestro segundo protagonista de la tarde, que es el padre Sarmiento. El padre Sarmiento era un monje benedictino en esta ocasión y tenía pues un talante muy diferente al padre Pedro de León, ¿no? Él era un gran erudito, representante de la Ilustración española, como ya adelantaba al principio, ¿no?, de búsqueda del utilitarismo, con la llegada de las ideas ilustradas. Él había nacido en Villabranca del Bierzo, pero a los pocos años de nacer se traslada a Pontevedra, donde vive parte de su juventud, y luego se traslada a Madrid, donde desarrolla prácticamente su carrera. Él va a destacar en numerosos campos, un erudito en botánica, etnografía, lingüística, economía, historia, muy preocupado por la reforma educativa y la defensa del conocimiento a través del empirismo, y durante su vida se gana pues una gran fama de erudito, y era normal que todos los nobles y los ministros reales pues acudiesen a él a pedirle consejos sobre diferentes problemas. En este sentido, ¿no?, pues el 14 duque de Medina Sidonia recurre al padre Sarmiento para dar una solución a las almadrabas, ¿no? Pero antes de abordar este tema, ¿no?,
¿no?, quería hacer hincapié en que la gran relación, la gran amistad que mantenían el padre Sarmiento y el duque de Medina Sidonia, ¿no? De hecho, hay una obra que conserva las cartas continuas que se mandaban el padre Sarmiento y también el duque de Medina Sidonia, que trataban diferentes temas, y entre ellos también se intercambiaban incluso recetas de comidas, ¿no? El padre Sarmiento le interesaban mucho las recetas, como veremos a continuación, ¿no? Y aquí os traigo una como curiosidad que hace referencia a una receta de ostras que le trae para que una receta de Pontevedra. Le decía el padre Sarmiento al duque: remito a vuestra excelencia la receta del escabeche de ostras, según se hace en Pontevedra. No contento con lo que yo sabía, escribí a Pontevedra que me remitiese la receta, y es la que va copiada de mi letra inclusa. Y le dice al duque, ¿no? Si las ostras de los estados de vuestra excelencia no son de sabor muy exquisito después de escabechadas, según la receta, es señal de que son de muy mala carne, y que acaso serán mejores para producir aljofares y perlas que para servir de alimento regalado. Es hecho que los ostrones que en el oriente dan perlas no se comen o son muy malas por las razones que di en los papeles. De cualquier modo que sean, o para escabechar o para aljofares, habían de disponer vuestra excelencia que en sus estados se establezcan ostroferas artificiales, como se entablan en Galicia, en donde se siembran las ostras como se siembran los nabos, ¿no? Bueno, una curiosidad un poco de la estrecha relación, ¿no?, que mantenía el duque y el padre Sarmiento, ¿no? En este contexto, en el año 1757, se le encarga al padre Sarmiento pues un informe de las almadrabas. En realidad, el duque ya había recurrido a él en una ocasión anterior para que le hiciera un tratado sobre los flamencos, los penicópteros que tenían en el coto de Doñana del duque, ¿no?, al cual el padre Sarmiento pues también ofrecía algunas soluciones. Pero sin más dilación, ¿no?, pues vamos a ver un poco qué es lo que nos dice el padre Sarmiento sobre las almadrabas, ¿no? Él recibe las estadísticas de la pesca de los atunes, ¿no?, a lo que él señala, ¿no?, que era notabilísima la decadencia. Nos dice: en lo antiguo se pescaban más de 130.000 atunes y hoy apenas si llegan a 6.000 los que se cogen. En un primer momento, ¿no?, pues dice que hay numerosas causas posibles, ¿no? Dice que hay una extinción común en algunos parajes y especialmente en la bahía de Cádiz, ¿no?, era por el bullicio, los truenos y el tráfago, ¿no?, estos negocios que causaban molestias y fatigas, ¿no?, de la bahía de Cádiz. Bueno, pues él, para dar estas soluciones, pues escribe un manuscrito titulado De los atunes y de sus transmigraciones y conjeturas sobre la decadencia de las almadrabas y sus medios para restituirlas. Quiero hacer hincapié en la palabra conjeturas porque realmente así lo fueron. Una de las particularidades de la obra de Sarmiento es que él nunca va a visitar las almadrabas. A diferencia del padre Pedro de León, que sí que estuvo aquí presente, aunque sea para una labor de evangelización, él hace este informe a través de estudios, pero nunca se molestó, ¿no?, o vino a ver cuál era el problema real de las almadrabas. De hecho, él así lo dice, ¿no? Dice: confieso que el más mínimo de los que asisten a la almadraba podrá hablar mejor que yo. Él lo dice de ellas. Pero yo no escribo estos papeles para los que han estado y están en las almadrabas como testigos de vistas, que son infinitos, y dice él, los que no han visto las almadrabas, y yo soy uno de esos infinitos, y solo he tomado la pluma para obedecer y complacer al que me lo ha mandado, es decir, al duque. Bueno, una vez realizada, ¿no?, pues este preámbulo sobre la obra del padre Sarmiento, vamos a ver algunos de los principales aspectos que se ve en su obra, ¿no? El primer aspecto destacado, como buen erudito, es que hace una descripción del atún. ¿Y cómo era este atún? Él dice pues que tiene de largo 7 pies, que las quijadas son iguales, que los dientes en ellas, el paladar y fauces, que tiene 7 u 8 aletas y que las del lomo tienen 14 huesos, las del pecho 34 y las del vientre 6 y las del último 13. Tras esta descripción del atún, es muy interesante también cómo hace referencia al simbolismo. Dedica un capítulo al simbolismo del atún y cómo esto también influye, ¿no?, pues en estas comunidades almadraberas, ¿no? Y esto lo destaca con la numismática. También, no en esta obra, pero en una de las cartas que se intercambia con el duque, hace referencia a unas monedas que el propio duque había enviado al padre Sarmiento. Y entre ellas pues estaba esta moneda que podéis ver aquí en la presentación, ¿no? Y decía así: por ser como es las dichas 6 monedas y hallarse en los libros su explicación, no es razón molestar a vuestra excelencia ni cansarse yo en copiar.
en el que añadió con ella los papelillos e hizo recto juicio en general. Y las repasas aquí brevemente. Sobre esta moneda dice lo siguiente: la primera, de cobre, es común y vi muchas. Es una de esas que llaman gaditanas, las monedas gaditanas. De un lado, que no está visible, tenemos pues otro de los símbolos, ¿no? La cabeza de Hércules con la piel y chava. Y del otro, los dos atunes con las letras fenicias acostumbradas que dicen Gadir. Esta importancia, ¿no?, pues de el atún y este simbolismo que también al padre Sarmiento le va a llamar la atención. Tras hablar pues de numismática, del simbolismo, el padre Sarmiento empieza a determinar para qué sirve el atún, cómo podemos usar el atún y cuáles son las concepciones del atún. Lo primero, lo tenemos muy a mano, ¿no? El primer es para el alimento. Padre Sarmiento, como ya os he dicho, le interesaba mucho la alimentación y las recetas. Durante su obra incluye con todo lujo de detalles diferentes recetas para comer el atún, ¿no? Tan solo algunos de los ejemplos, ¿no? Dice, de él se preparan dos alimentos, uno el humus venter latino, ¿no? Y empieza a decir pues todos los ingredientes, ¿no? En latín, el hiporgastrium, el griego, y dice también atún de hijada castellana, a lo que los italianos llaman ventresca y los portugueses ventresca. Del lomo se hacen otras preparaciones, salando sus pedazos, y estos son las melandrias de los antiguos. Luego continúa, ¿no? Si se comen asados, se empleará pimienta, cúrcuma, ¿no? Y va añadiendo pues todos los ingredientes para comerlo de esta manera. También dice, si el atún se hace de comerse cocido, la receta de Apicio es otra, también incluye pues un conjunto de ingredientes para mejor macerar el atún. De hecho, él destaca, ¿no?, pues la labor, ¿no?, la importancia del atún como alimento, ¿no? Dice, las almadrabas están en el océano y acaso por eso sería más estimado en Roma todo género de escabeche del atún gaditano. La importancia del escabeche ya en tiempos romanos. Digo que el que viviera en los puertos de nuestro océano y quisiera regalarse, teniendo medios, lo podrá hacer hoy, y en materia de pescados mucho mejor que todos los emperadores romanos. Todos los que estamos en la costa y podemos obtener estos ingredientes, estos atunes, podemos comer hoy incluso mejor, ¿no?, que los emperadores romanos. Pero ¿para qué sirve también el atún, ¿no? Como erudito, el padre Sarmiento no solo se va a limitar al alimento, sino que también va a indagar a los usos medicinales que en el momento se le daba al atún. Por un lado, dice que su omatricho, el omatricho era la carne del atún en griego, en el término griego, dice que si se come con abundancia es remedio contra la mordedura de la víbora. Por otro lado, dice que el doctor Rivera decía que el unto del atún es muy útil contra la perlesía y para ablandar y resolver los tumores duros y los ganglios. Por otro lado, dice, ¿no?, utilizando la cita de Ulises, otras propiedades del atún y también con la de Plinio, que la sangre, la hiel y el hígado del atún pueden servir de depilatorio. De depilatorio haciendo referencia pues a la evacuación de los líquidos del cuerpo, vamos, como diurético. En fin, de este modo pues el padre Sarmiento pues va tratando, ¿no?, cuáles son los problemas. Una vez hecha esta descripción, el uso del atún, ya se centra en cuáles son los problemas de esta jornada, de estas jornadas de pesca intensivas, ¿no? Este es uno de los problemas que él va a destacar, ¿no? Dice que hay una sobreexplotación de los recursos marinos. Él va a optar por una medida conservacionista. Dice que hay una decadencia de las artes de la pesca, que ahora es una actividad depredadora. Critica la técnica de arrastre y va a motivarnos pues que se vuelva el retorno a las técnicas pesqueras tradicionales, ¿no? Que haya además una veda y una explotación sostenible. Esto es muy interesante, ¿no?, porque además lo manifiesta, ¿no?, en una de las cartas que también se intercambia con el duque de Medina Sidonia. En esta carta, en este caso una carta que escribe el 28 de febrero de 1657, que le dice lo siguiente, ¿no? Dice, no me he detenido en hablar de los sacrificios que los pescadores de los atunes hacían a sus dioses para que la pesca fuese abundante o por haberlo sido. Esto también es muy interesante, ¿no?, porque dentro de estas medidas que él analiza, de la decadencia de la almadraba, habla de este simbolismo y de estos rituales que se hacían, ¿no?, de sacrificio de los pescadores con los atunes para los dioses, ¿no?, y así tener abundantes cosechas. Pero continúa diciendo,
esta especie es como en los libros, ¿no? De esto ya se ha escrito mucho. Dice, olvídeme de poner en los papeles estos distintivos. Dice, pero lo que es muy importante para esta sobreexplotación y para salvar las almadrabas es saber si un atún es macho o hembra. Dice, asimismo, en ese estudio, ¿no? Y se lo dice en esta carta, se me ha olvidado de advertir que los atunes caminan de noche y en tropa, y en especial si hay luna. Y ahora dice por qué es tan importante estas dos advertencias. Dice, estas dos advertencias podrán concurrir para mucho. La primera, dice, la tuna tiene debajo del vientre dos aletas o una que se divide en dos, lo que no tiene el atún macho. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque con este conocimiento se podrán libertar muchas atunas preñadas para que produzcan millones de atuncillos, que con el tiempo vuelvan a las almadrabas y no vayan a decadencia. Muy interesante ya esta medida, ¿no?, de conservación que a día de hoy también tendríamos y que ya la proponía, ¿no?, el padre Sarmiento, distinguir atunes machos y hembras para que las atunas hembras preñadas, ¿no?, pues que tengan millones de atuncillos y luego vuelvan a venir a nuestras almadrabas. Y luego también muy interesante esta advertencia de que los atunes caminan de noche y con luna. Dice, este no es el caso para las almadrabas, que él sabe que se manipulan de día. Pero como le ha dicho en los papeles, los antiguos, ¿no?, este retorno a las técnicas antiguas, porque los antiguos pescaban a los atunes con anzuelo y de noche, como hoy se pescan a los congrios. Y dice, y es muy del caso saber lo dicho, en caso de que se quisiera entablar el modo de pescar de noche y con anzuelo. Él da importancia, ¿no?, a que los atunes se mueven más de noche y con luna llena y invita a que se retorne pues a la pesca antigua, a las técnicas de pesca antigua. Luego, otra de sus medidas ya va a tratar cuáles son las migraciones del atún, ¿no? Cómo se mueve el atún y cómo esto también afecta a la crisis, ¿no?, o a estos problemas almadraberos, ¿no? Él dice que las propias migraciones del atún pues afectan a su disponibilidad para la pesca. Dice, es inconcluso que los atunes transmigran a tiempo señalado del océano al Mediterráneo y que a señalado tiempo pasan por el estrecho de Gibraltar. Bueno, él dice que Aristóteles cita, ¿no?, a los fenices que habitaban en Cádiz, que los gaditanos navegaban pasando el estrecho o fuera ya de él, al poniente, costeando África, que llegan a un sitio lleno de ovas, espadañas y de otras hierbas marinas, que entre ellas habían innumerables atunes, que allí los pescaban y que después de salados y puestos en unos barriles o vasijas, lo llevaban a vender a Cartago, donde se consumían todos. ¿Y cómo migraban estos atunes? ¿Y cómo afectan estos atunes? ¿Cómo afecta esta migración de los atunes a esta disponibilidad? Porque los atunes son, como su propio nombre indica, son tunantes, ¿no? Y él hace una descripción que me parece maravillosa sobre lo que significa el ser tunante. Dice, sí, y además lo vincula con la picaresca, ¿no?, con la picaresca del lugar, con la zona de las almadrabas. Nuevamente nos retrotraemos a esta visión que antes decía, ¿no? Decía, sí, por imitación, los atunes no se forman las voces tunante y tunar de la voz atún o del tunus latino. No se puede negar que los vagabundos y tunantes son atunes de tierra. Sin patria fija, sin domicilio constante y conocido, sin oficio ni beneficio público y tal vez sin religión y sin alma. De esta comparativa, ¿no?, de estos pícaros, de estos tunantes, ¿no? Pero además dice, los tunantes atunes, ni con vaguear de aquí para allá, que es lo que hacían en estas migraciones, ni con regalarse con púrpuras, no pueden evitar la fatalidad de que los coman, de los depredadores. ¿Qué depredadores tenían estos atunes, no? Otros pescadores más grandes y sobre todo los hombres. El pez que más los persigue es el pez cetáceo, que las almadrabas llaman espadarte, que es la orca de los antiguos. El mismo Nonio cita a Nicostrato para probar que la hijada de los atunes de Cádiz era un bocado exquisito, ¿no? Y cita a Oribacio en prueba de que más selecto que salía de Cádiz eran gaditanas, salsamenta, ¿no? Hace una referencia pues a estas migraciones de los atunes y que los atunes, pese a ser tunantes, pues no se pueden librar, ¿no?, pues de ser comidos por estas orcas, ¿no? En su estudio pues también habla de estas migraciones y cómo estas depredaciones por parte de las orcas pues es un motivo para que no lleguen tantos atunes a las almadrabas. Pero bueno, y ya
por ir acabando, ¿no?, al sonido de las campanas. Él ofrece muchos problemas, él refleja pues estos problemas, ¿no?, como digo, la sobreexplotación, esta pesca intensiva y redes de arrastre, la conservación, ¿no? Él quiere que haya periodos de veda y técnicas de captura menos agresivas. Quiere además una reforma económica más allá, ¿no?, cambios en la administración y una búsqueda de la mayor rentabilidad. Pero bueno, él dice, concluye su obra diciendo que confiesa que este título promete mucho, pero a ver que se llega, ¿no? Dice, en cuanto a la restauración de las almadrabas, habla de algunas soluciones, como sembrar cerca de la orilla bellotas de encinas, roble, quejigo, alcornoque y en especial el coscojo o carrasca, porque puede atraer géneros de cangrejo y esto servía para el lugar. Además, pues pide que se deben fabricar buches y moderar las almadrabas de tiro, que más comen que ganan, hablando de la rentabilidad. Además, habla de la veda, dice que hay que suspender la pesca en primavera, en 2 o 3 años, y recuerda que con cada tuna se aniquilan 1 millón de atuncillos, ¿no? Esta importancia de conservar las atunas y dejarlas pasar, ¿no? Y por último, pues dice, y esto es lo que se me ha ofrecido comprender en estos 10 pliegos en asunto de atunes, deseando que sirvan de algo, a lo que asistiendo la almadraba quisieran escribir una historia completa. Bueno, en definitiva, ¿no?, pues estas dos visiones que nos trae estas dos posturas, ¿no?, tan enfrentadas, ¿no?, o tan dicotómicas, como era la del padre Pedro de León, que nos habla pues de la evangelización y nos dibuja pues estas comunidades almadraveras con esta picaresca y esta dureza de vida, y por otro lado pues una obra del padre Sarmiento, un referente de la Ilustración española, que nos habla de esta rentabilidad almadravera y que ya nos propone soluciones que podríamos decir muy modernas, ¿no?, que podemos tratar incluso hoy día, ¿no? Estas dos visiones de dos épocas totalmente diferentes. Por no cansarles más en esta jornada y seguir ahora a continuación, no puedo dejar de terminar, ¿no?, sino con otra manera, con esta frase del padre Sarmiento, que creo que es muy representativa, y que dice lo siguiente: los atunes no tienen patria ni domicilio constante, todo el mar es patria para ellos. Son unos peces errantes y unos tunantes, vagabundos, que a tiempo están aquí y a tiempo están allí. Muchas gracias. Muchas gracias por colaborar con nosotros.